Para pediatría les cuento que para el día de hoy vamos a ver quemaduras. La parte clínica la doy yo, la parte quirúrgica invité a Victoria Pastrana, que es la jefa de residentes del servicio de cirugía de nuestro hospital. Gracias, Vicky, por haberte prendido en esto. Están los chicos del servicio de cirugía también. Así que bueno, yo voy a arrancar hablando un poquito de la parte clínica, lo que tenemos que ver nosotros, ¿sí? Y después Vicky nos va a desasnar un poquito respecto a lo quirúrgico. Bueno, bien. En principio, bueno, sabemos que las quemaduras son cualquier tipo de lesión que resulta de la exposición a llamas, líquidos calientes, el contacto con objetos calientes, cáusticos, químicos, radiación, o también el efecto de la corriente eléctrica o cualquier tipo de inoxa biológica. Con respecto a la epidemiología, que la pueden ver en la Asociación Argentina de Quemaduras, se describe que en Argentina las quemaduras son la tercera causa de muerte en pacientes pediátricos, esto es seguido de los accidentes automovilísticos y de la asfixia por inmersión. Se calcula que 19.000 personas anualmente son afectadas por quemaduras, de ellas un 40% corresponden a niños, y un 10% de este 40% corresponden a quemaduras que son graves. Tiene una incidencia de 5 por 1.000 habitantes por año, ¿sí? Y la tasa de mortalidad pediátrica por quemaduras oscila entre un 18 y un 20%. La gran mayoría, entre un 80 y 90%, se dan dentro del hogar, ¿sí? Son accidentes domésticos, y generalmente se dan por agentes térmicos, ¿sí? Hasta un 15% están relacionados con maltrato, ¿sí? Y lo que hay que tener en cuenta es que la localización más frecuente es en las extremidades superiores, seguidos por cabeza y cuello. Con respecto a la fisiopatología, bueno, todos sabemos que la piel es un órgano, que es semipermeable, que actúa como aislante o defensor, ¿sí? Ante determinadas noxas. Se estima que la piel resiste hasta 44 grados, esto es una estimación y por supuesto depende mucho de cada individuo, de las características propias de la piel, pero en general más de 44 grados generan distintos grados de lesión que están relacionados directamente con la temperatura y con el tiempo de exposición. Una vez que se provoca el daño en la piel, el paciente que está quemado queda expuesto, mucho más susceptible a las infecciones, a la alteración en el control de la temperatura y a la pérdida de líquidos corporales. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En principio tenemos que evaluar la quemadura. ¿Por qué? Porque evaluando la quemadura vamos a poder definir bien al paciente y qué tipo de tratamiento tiene que tener, ¿sí? ¿Qué vamos a evaluar de la quemadura? Bueno, por un lado, su profundidad, por otro lado, la extensión, la localización y los factores agravantes, ¿sí? Los factores agravantes serían si se asocian a traumatismo, a lesiones por inhalación, al medio social, y esto es muy importante, porque esto nos va a definir si ese paciente podemos tratarlo ambulatoriamente o hay que internarlo. Con respecto al primer ítem, que es la profundidad, ¿sí? En esto vamos a observar las características macroscópicas de la quemadura. Existe la lesión de primer grado, en realidad esto es una clasificación vieja, ¿sí? Pero es como para que se hagan una idea, actualmente se habla de quemaduras A, B y B. Antes se clasificaban primer grado, que es la lesión más superficial, en donde lo que se afecta es la epidermis, se caracteriza por la presencia de vesículas, eritema y dolor, y curan en general entre 3 a 7 días sin dejar ningún tipo de secuela. La lesión más característica es la quemadura solar, ¿sí? Después tenemos las quemaduras de segundo grado, que las podemos clasificar en superficial o profunda. La que es superficial se manifiesta con eritema claro o rojo brillante, presencia de flectemas y aspecto húmedo. Hay destrucción de toda la epidermis y al menos un 50% de la dermis. Realmente curan entre 7 y 10 días y pueden dejar una mínima cicatriz o hipopigmentación. De estas generalmente son provocadas por líquidos calientes, tanto en las superficiales como en la profunda. En la profunda el color es más rojo, un rojo más oscuro, o a veces incluso se puede presentar como un blanco moteado.
Acá hay menos dolor, porque en realidad hay afectación de fibras nerviosas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando se afectan las fibras nerviosas, obviamente vamos a tener hipoalgesia o analgesia. En esta tenemos afectación de la epidermis y más del 50% de la dermis, ¿sí? Con la destrucción de las fibras nerviosas. Las quemaduras extensas, hay una gran pérdida de líquidos, habitualmente necesitan injertos y curan entre 2 a 3 semanas para la curación, pero hay un alto riesgo de infecciones o de sobreinfección y retracción. Y luego tenemos las más profundas, las de tercer grado, que serían las de tipo B, que ya son blancas perladas o incluso carbonizadas. No son dolorosas, ¿sí? No tienen sistemas y adoptan una textura que es más bien seca. En esto lo característico es que se afectan todas las capas, incluso a veces llega a comprometer lo que son fascia y músculos. Tardan varias semanas en curar y por supuesto que existan de injertos. Bueno, acá como vemos, ¿sí? Tenemos con la nueva clasificación, las superficiales de primer grado son las de tipo 1, con un aspecto clínico que tiene eritema, el color es rojizo, y acá hay hiperalgesia. Las intermedias, que son de segundo grado, son las que denominamos actualmente AB, se presenta con escala intermedia, el color es rosado o blanco, y acá tenemos hipoalgesia. Y finalmente, la profunda, que es de tercer grado, son las de tipo B, donde vemos una escara profunda, el color es blanco o negro, y acá presenta analgesia. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, muy bien. Sí. Bueno, acá unas fotitos, ¿sí? Quemadura de tipo A, AB y B. Acá tenemos otras fotos, primer grado A, AB, AB, esta es otra vez más profunda, y B. No hay más fotos. Bueno, lo otro que tenemos que evaluar es la extensión, ¿sí? Para evaluar la extensión tenemos que calcular la superficie corporal quemada, ¿sí? Para ello, lo que hacemos es, en niños que sean mayores de 15 años, algunos hablan mayores de 14, no depende, pero usamos la misma regla que con los adultos, es decir, la regla de los 9 de Pulaski y Tennyson. Nos sabemos que en la cabeza y cada brazo, hasta la punta de los dedos, constituye un 9% cada una, el tronco anterior, el tronco posterior y cada pierna un 18%, y el área genital es un 1%. Ahora, ¿qué pasa en menores de 15 o 14 años? Bueno, se hace a través del cálculo de la gráfica de Lund y Bowder, que ahora lo vamos a ver, estimando que la palma de la mano del paciente corresponde a un 1% de la superficie corporal. Acá la vemos. Tenemos la de adultos, o mayores de 15, y en pediátrico que se va ajustando, esto es un 2 años, ¿sí? No se puede ver así. De acuerdo a la edad, hasta llegar a los 15 años. Bien. Una vez que tenemos establecido lo que es la extensión y la profundidad, podemos extrapolar esto en la clasificación de Venay o el índice de Garcés. Y ahí nos va a indicar qué riesgo de vida tiene el paciente o la gravedad. ¿Sí? Entonces, vamos a determinar el porcentaje y el tipo, ¿sí?, de quemadura. Entonces, los clasificamos en 4 grupos. ¿Sí? Y nos va a decir riesgo de vida, nulo, escaso, alto o máximo. Mientras que en el índice de Garcés lo que hacemos es calculamos 40 menos la edad del paciente y sumamos el porcentaje de quemadura de tipo A más el doble del porcentaje del tipo AB o el triple del porcentaje del tipo B. Y luego vemos también, son 4 grupos, 1, 2, 3, 4, leve, moderado, grave o crítico, de acuerdo al puntaje que nos da. ¿Ah? Después. Bueno. Ahí está. Lo otro que tenemos que evaluar es la localización, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay quemaduras que afectan ciertas localizaciones, por más que la profundidad o la extensión sea baja, vamos a considerar que es una quemadura grave. Cuando afecte lo que es cabeza, cuello, o cara, cuello, las manos, los pies, genitales, perineo y articulaciones, por el tipo de lesión, por las implicancias estéticas que tienen y funcionales, se va a considerar como grave, sin importar profundidad y extensión.
¿Y cuándo vamos a internar? Bueno, por un lado, cuando el compromiso sea mayor al 10% de la superficie corporal quemada, cuando se afectan lesiones en zonas especiales, como comenté recién, cuando sea un paciente que pertenezca al grupo 2 y 4 de Benign, que se deriva a centros especializados, y en pacientes que tengan quemaduras eléctricas con arco voltaico o compromiso cardíaco y neurológico, que tienen que ser internados sí o sí por 24 horas. Con esto voy a hacer un paréntesis, tenemos que recordar que las lesiones por electricidad, en ocasiones el paciente puede llegar bien, es estable, ¿sí? Pero por la misma fisiopatología de las lesiones eléctricas en sí, el paciente sí o sí tiene que ser internado y tiene que ser evaluado. Se va a hacer un electrocardiograma, se va a hacer una orina, ¿sí? Y también un laboratorio. ¿Por qué? Porque muchas veces la electricidad permanece en el cuerpo y genera lesiones horas posteriores a la exposición, ¿sí? Entonces siempre tener en cuenta esto, paciente que, no sé, metió los dedos en el enchufe, que es muy frecuente en niños chiquitos, por más que lo veamos bien, primero obviamente hay que hacer un buen examen físico, buscando puerta de entrada y salida, y se lo tiene que observar por 24 horas con el seguimiento del electrocardiograma, orina y laboratorio. Cada 6 horas se repite, sí o sí. Eso tiene que quedarles claro a todos los que hacen pediatría, ¿sí? Ahora, los niños que no cumplan con ninguno de estos criterios que acabo de comentar se pueden seguir en forma ambulatoria y se les puede hacer controles 1 o 2 veces por semana, ¿sí? Bueno, con respecto al tratamiento, tenemos por un lado los cuidados iniciales que se van a realizar en el lugar donde se produce el accidente, ¿sí? Cuando la quemadura sea térmica, lo que hay que hacer es retirar la ropa. No hay que tironear, si la ropa está pegada, no hay que tironearla, hay que aplicar mucha agua y después secar y cubrir con una sábana limpia. Y después se traslada al centro asistencial. Cuando la quemadura sea química, hay que retirar toda la ropa y hay que irrigar mucho con agua, mucha cantidad para poder eliminar el químico. Si la quemadura es eléctrica, por supuesto que tenemos que, con un material aislante, ¿sí?, separar a la persona de la fuente y desconectar la fuente de suministro eléctrico. Esto es más que obvio, pero bueno, hay que recordarlo. Y se tiene que trasladar al centro asistencial al paciente. ¿Sí? En el centro asistencial lo que vamos a hacer es administrar analgésicos sin sedar, eso es muy importante, ¿sí? Y lavar las lesiones con yodo, povidona jabonosa o cualquier otro tipo de antiséptico, ¿sí? Y después realizar una cura oclusiva con un apósito graso, con un trofurazol, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer con las quemaduras que son graves? En principio, por supuesto, tenemos que estabilizar al paciente. Imagino, esto lo sabemos todos, el ABC o en realidad el CAB, ¿sí? Posicionar al niño, administrar oxígeno al 100%, si es necesario hay que intubar al paciente, si tiene que colocar un acceso vascular rápido, si hay shock hay que estabilizarlo, se administran bolos de líquidos, ¿sí? Esto, chicos, ya vimos la clase de shock, así que ya saben cómo es, administrar los bolos de líquidos de 20 mililitros en solución fisiológica, 20 mililitros por kilo. Y si no responde, ¿sí?, a la al tercer bolo, ¿sí?, acá se pueden utilizar coloides, ¿sí? Tenemos que recordar que a veces se forma un tercer espacio, así que estos pacientes pueden llegar a necesitar coloides. Una vez que estabilizamos al paciente, bueno, más allá de eso hay que controlar los signos vitales, el Glasgow y por supuesto la diuresis. Se tienen que hacer regulaciones periódicas. Una vez que el paciente está estabilizado, se tiene que administrar un plan de hidratación, que es particular para los pacientes quemados, ¿sí? Todo niño con quemaduras mayores del 10% o menos del 10%, pero que no tiene tolerancia oral, se le tiene que colocar un plan de hidratación parenteral. Los pacientes que tienen una superficie corporal quemada menor al 10% y toleran vía oral, se intenta la hidratación por vía oral, ¿sí? Ahora, cuando el compromiso es mayor al 20% de la superficie corporal, se tiene que hidratar por vía central con un monitoreo constante de la PVC, ¿sí? Son pacientes, por supuesto, que están en terapia, pero bueno, hay que saber esto. ¿Cómo es el plan de hidratación? Bueno, primero tenemos que recordar que en estos pacientes lo ideal es el Ringer lactato. Nosotros no estamos acostumbrados a usar Ringer lactato en pediatría, pero en los pacientes quemados se prefiere el Ringer.
Si no se puede usar solución fisiológica. Pero si se utiliza solución fisiológica hay que hacer controles estrictos del medio interno, ¿sí? Hay que evitar el dextrosado en las primeras 48 horas. Esto en realidad es porque tiene que ver con que hay una disminución en el líquido intravascular, ¿sí? Que por supuesto con el dextrosado nos va a quedar muy por debajo de muy hiposmolar, ¿sí? Entonces nos conviene utilizar el Ringer lactato. Se tiene que hacer un control estricto de la diuresis, donde tenemos que mantener un ritmo diurético entre 1 y 2 mililitros kilo hora, ¿sí? ¿Qué fórmulas usamos? Tenemos dos. Tenemos la fórmula de Galveston, en donde el primer día lo que hacemos es administrar 2.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total, y a esto se le suma 5.000 por superficie corporal quemada, y de esto se pasa el 50% en las primeras 8 horas, ¿sí? Y el 50% restante en las 16 horas siguientes, sumándole 12,5 gramos litros de albúmina, ¿sí? En el segundo día esto se reduce en un 25%, se va a pasar 1.500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total y 3.750 de superficie corporal quemada. Se hace a ritmo constante en 24 horas como solución de Ringer lactato y 12,5 gramos litro de albúmina. La otra fórmula que tenemos es la de Parkland, en donde sabemos que tenemos que pasar de 3,4 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. Y en esto, un 50% se pasa en las primeras 8 horas y el restante 50 en las 16, ¿sí? Que quedan. Y vemos que en niños menores de 1 año se agregan las necesidades basales, y en quemaduras mayor del 50%, bueno, se tiene que considerar como techo un 50%, ¿sí? De esos líquidos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, voy a asumir que sí. Se quedó dormido. Bueno, manejo del dolor es súper importante en los pacientes quemados. Es una de las cosas más importantes porque es lo que también nos va a permitir poder trabajar bien con el paciente. Y aparte por una cuestión de humanidad, ¿no? Son lesiones muy dolorosas y tenemos que manejar bien el dolor. Entonces, tendemos a no solamente administrar analgésicos, sino también sedantes. Las quemaduras que son leves o moderadas, en general se puede usar nalbufina de 0,1 a 0,2. ¿Cómo se llama el nombre comercial de la nalbufina? Nubaína, que es la famosa nubaína. Se puede asociar ibuprofeno o paracetamol, ¿sí? Que en este caso se da cada 8 horas. Ya en las graves vamos a utilizar otro tipo de medicación, podemos usar morfina, a 0,05 miligramos kilo cada 4 horas, o bien puede ser en infusión continua. En infusión continua lo pasamos a 0,1 miligramos kilo hora. Otra opción es usar fentanilo. El fentanilo es otro opioide que tiene una potencia 100 veces mayor a la de la morfina. La dosis es de 1 a 2 gamas kilo hora en infusión continua. Usemos una u otra, la tenemos que asociar sí o sí a midazolam o lorazepam, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones, misma dosis, 0,1 a 0,2 miligramos kilo dosis. Ahora, si vamos a efectuar las curaciones o cualquier otro tipo de procedimiento, incluso de intubación, tenemos que reforzar la medicación o podemos asociar ketamina a 1 o 2 miligramos kilo dosis y siempre asociando también midazolam. Bien. ¿Qué pasa con los antibióticos? No se recomiendan de rutina. En realidad solo se van a considerar en pacientes en donde se les tiene que practicar algo quirúrgico o en aquellos que se sospeche sepsis. En ese caso, por supuesto, al paciente hay que hemocultivarlo y después se va a cubrir con un antibiótico que sea de amplio espectro con el objetivo de cubrir no solo estrepto, sino también pseudomonas, ¿sí? Y lo otro muy importante que tenemos que hacer es siempre verificar el calendario de vacunación. Bien, con respecto a la alimentación, es muy importante tener en cuenta que no se tiene que suspender, incluso se tiene que reiniciar entre las 4 y 6 horas por sonda nasogástrica, y esto es para evitar el hilo paralítico, ¿sí? Se aportan proteínas entre 2-3 gramos kilo día, ¿sí? Tienen que constituir un 20 a un 25% del aporte calórico total. El 60 al 70% restante de calorías van a ingresar a través de los hidratos de carbono. Se administran oligoelementos, vitaminas, ¿sí?
Magnesio y fósforo tenemos que monitorearlos, ¿sí? Si es necesario se tienen que suplementar también, y tenemos que recordar que es muy importante también realizar la profilaxis de úlceras por estrés con ranitidina, ¿sí? Como en todos los pacientes internados, cuando se internan muchos días o cuando tienen este tipo de cuadros severos, siempre hay que cubrir con ranitidina. ¿Cuándo vamos a, o mejor dicho, cómo vamos a trasladar al centro especializado al paciente? Esto creo que es una obviedad, pero bueno, recordémoslo. Tienen que tener una vía aérea permeable. El acceso venoso tiene que estar asegurado, no puede perder el acceso venoso en el medio del traslado. Tiene que estar asegurado. El ritmo de las infusiones tiene que estar bien calculado. Tenemos que asegurarnos que el paciente tenga una buena analgesia y sedación. El ambiente tiene que ser eutérmico, las lesiones tienen que estar ocluidas, la sonda nasogástrica tiene que estar abierta y por supuesto tiene que haber un médico acompañante. Existen urgencias quirúrgicas, igual esto ahora va a continuar Vicky, ¿sí? Una quemadura circular profunda que causa un síndrome compartimental, la sepsis a partir de la quemadura y las lesiones traumáticas acompañantes. Para los chicos de pediatría, esto me basé a través de un paper del Garraham, que pueden encontrar en la SAP, y hay otro paper más de otro consenso de quemaduras en la infancia, que está en la SAP, y de tratamiento de las quemaduras de urgencia de la Asociación Española de Pediatría. Pueden leerlo de ahí. En la última actualización que tenemos de quemaduras es justamente el Garraham, no hay cambios, salvo, bueno, esto lo de la actualización de los tipos de quemadura en A, B y B, fuera de eso no hay mucho más, pero bueno, pueden leer de ahí. Y por mi parte, ya está, le doy paso entonces a Vicky. Después les paso igual un par de cosas de actualizado del curso superior de cirugía pediátrica que tengo, porque si tienen publicado mucho no hay de pediatría específicamente, pero está en la parte de quirúrgica, que es lo mismo. Eso. Así que después se los mando. Buenísimo, Vicky, gracias. ¿Ya desayunó? ¿Una chocolatada? ¿Qué desayunó? ¿Están atendiendo? Sí. ¿Sí? A ver, Delfino me parece que... Delfino, ¿usted qué desayunó hoy? ¿Con eso bien? Blanca. ¿Arranco? ¿Quién es Blanca? ¿La quieren silenciar? Blanca, muteate, Blanca, muteate, Blanca, muteate. Ay, buena. Hola Nati, hola chicos, estoy acá justo con la clase de mi hijo de música. Bueno, hay muchas cosas que ya dijo Agui, pero bueno, las vamos salteando. Importantísimo, pediatras, manejar el tema del estrés de los niños, que eso se lo dejamos a ustedes, que lo manejan bárbaro. Bueno, obviamente es una causa, las quemaduras son causa frecuente de consulta, principalmente con los temas de los accidentes domésticos, como ya mencionaron, y como dije recién, bueno, el tema de la angustia y el temor del procedimiento, hay que tratar de calmarlos, primero para poder atenderlos mejor, y segundo por las secuelas tanto emocionales como de las lesiones que pueden llegar a generar las quemaduras. Bueno, cosas importantes a diferencia de los adultos que tenemos que tener en cuenta con respecto a los pediátricos, es que la piel tiene un menor grosor, que el diámetro obviamente de las extremidades del cuello y del tronco son mucho menores que en el adulto, por lo cual va a favorecer el tema de los síndromes compartimentales, y la anatomía y la fisiología de la vía aérea del niño, que al ser tiene menor diámetro también, y la localización es más cefálica y anterior, por lo cual nos va a dificultar lo que es la intubación, en el caso de los que no estemos familiarizados con la intubación de pediátricos. Estas son cosas importantes a tener en cuenta. Por otro lado, tenemos también, que tenemos que tenerlo en cuenta, es los nenes tienen mayor respiración abdominal, por lo cual, cuando estamos hablando de una quemadura circunferencial, también hay que prestar atención a lo que es el abdomen, porque al tener mayor respiración y excursión con respecto al abdomen, puede hacer un compartimental que les impida la ventilación si la quemadura está en abdomen y no en tronco. Bueno, lo mismo, importancia de la atención inicial, la evolución clínica del paciente quemado, está dada principalmente en las primeras 48 horas de atención, desde lo
psicológico y obviamente toda la parte clínica que ya nombró Agui. Hay que tratar de estabilizarlos. Lo principal siempre es el ABCD, o sea, el ATLS va a estar primero, es lo que va a primar la cuestión de atención clínica en las primeras 48 horas, y obviamente tratar de no demorar en la toma de decisiones, porque esto va a darnos el pronóstico y la gravedad de las lesiones y las secuelas que pueden llegar a quedar posterior a una quemadura. Epidemiología lo mismo, las principales causas de los chicos, bueno, por grupos etarios son, de todas formas, es el tema de las escaldaduras, perdón, que son todo el tema de esto, como en la fotito, que los niños van a tocar todo y agarrar todo, entonces se les pueden caer principalmente el tema de los líquidos calientes. Obviamente el tema del maltrato, hay que tenerlo bastante en cuenta. Por lo general las lesiones de quemaduras por maltrato son lesiones que están muy bien definidas, en zonas específicas, y obviamente el tema de los cigarrillos también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, métodos de valoración, lo mismo que ya nombramos, del 1% de la mano. En los niños los dedos cuentan, ¿sí? No es solamente la palma, sino los dedos también. La regla de los 9 modificadas de unidad. Y la de Lund, hay que tener en cuenta, bueno, que obviamente a medida que los niños crecen van cambiando las proporciones. En la cabeza, cuando son más chiquitos, tienen un mayor porcentaje que los más grandes. La profundidad. Tenemos lo que es el concepto de evolutividad. Las lesiones se van a dividir en 3 zonas: la zona de coagulación, que es la interna, que es la que va a tener mayor vasoconstricción. Esta no se modifica, digamos, es la quemadura en sí. Después tenemos las zonas de estasis, y la zona de hiperemia, que es la final. En la zona de estasis es la que podemos modificar de acuerdo al tratamiento que le vayamos a dar, y cuanto antes menor va a ser justamente esta zona. En el caso obviamente de retraso del tratamiento se va a ir agrandando y se va profundizando. Esta se va a dar principalmente por la dilatación de los capilares superficiales, dando un mayor eritema, ¿no? Clasificación, esto es lo que nombraba ahí como grados. Actualmente se dividen en quemaduras tipo A o superficiales. Estas se dividen en 2, eritematosas y fibrinulares, que serían el grado 1 y el grado 2. Superficial, el grado tipo AB o intermedias, que según la evolución que tengan puede ser tipo ABA o ABB, y las quemaduras de tipo B, las profundas, que bueno, son obviamente las que ya tenemos un compromiso de todo el espesor de la piel. No lo voy a volver a repetir, tengan en cuenta esto, que pueden dividirse en eritematosas, que son principalmente las del sol, las fibrinulares, las de tipo A superficiales. Estas se curan de 7 a 10 días, y no requiere mayor tratamiento, obviamente dependiendo del porcentaje de la superficie de quemada, ¿no? Que son las que podemos llegar a tratar de forma ambulatoria. Acá tenemos 2 ejemplos, de la eritematosa y las fibrinulares. Las tipo AB intermedias, va a tener, bueno, un compromiso de la capa basal de la epidermis. Lo que les decía, van a evolucionar a A o a B según el tratamiento que se les vaya a dar. Son ocasionadas por líquidos calientes, fuegos y metales calientes, y van a tener una escara blanca, ¿sí? Por lo general estas duelen, también como las de tipo A. Van a curar, van a demorar un poco más, pero son las que pueden llegar a dejar cicatrices. Ejemplos, la de la derecha esto es una vesícula. Y las tipo AB profundas, bueno, tenemos el compromiso de todo el espesor de la piel, es de 3er grado, terminan también teniendo destrucción de los anexos y las terminaciones nerviosas. Estas no duelen, y no cicatrizan por sí solas, van a requerir injertos, si no las ayudamos a curarse, no se curan, básicamente. ¿Se escucha bien? Porque yo ya no veo nada, no los veo a ustedes. Como que sí. Queda un minuto también. Joya. Acá tenemos ejemplos de tipo B. Tengan en cuenta que pueden tener también este tipo de lesiones de color más oscuro. No duelen, es una superficie acartonada, como decía, y súper seca, y no les duele, de verdad que no les duele nada. Acá tenemos otra.
Bueno, para diferenciar las lesiones ampollares tenemos las flictenas y las vesículas. Las flictenas son de mejor evolución, son las que corresponden al tipo A al principio, digamos. Se pueden estrechar solas, tienen un contenido hidrosalino que no contiene proteínas, por lo cual no coagula, y no son tabicadas, ¿sí? Obviamente en el caso de tener que estrecharlas, que se estrechan todas, tiene que hacerse obviamente en un ambiente aséptico, con instrumental quirúrgico y cuidando absolutamente todo. Si se puede con analgesia, porque pueden generar dolor al tener que destecharse. Ahí nuevamente nombramos el tema de la angustia del niño, que a mí me altera bastante, por eso lo nombro, para que estén atentos. Y es importante también explicarles obviamente a los padres, cosa de que si se puede, que algún padre que no se desmaye entre, mejor. Acá tenemos, bueno, ejemplos de flictenas nuevamente. Y en contraposición con las vesículas, estas se dan principalmente en las palmas de las manos o de los pies, al tocar cosas calientes como metales, tapa del horno, etcétera, la plancha. Estas sí son tabicadas, contienen proteínas, ¿sí?, en el líquido en su interior, por lo cual coagulan y suelen tener tabiques. Al examen, bueno, microscópico vamos a observar un plexo vascular profundo, comprometido, y la estasis circulatoria. Lo mismo, si se destecha en un ambiente aséptico, para poder evacuar el contenido, y no sé si llegaron a escuchar, pero bueno, la diferencia con las vesículas de las flictenas es que coagulan, que tienen tabiques, son un poco más profundos y tienen estasis circulatoria de los plexos vasculares. Ahí tenemos un ejemplo. Pronóstico de gravedad, bueno, como yo mencionó Gaby, tenemos distintos índices y tablas, dependiendo de los puntajes y las fórmulas, vamos a tener el grado, el riesgo en realidad de mortalidad, o la gravedad de la lesión, y según esto nos va a dar la indicación para internación en sala o en terapia, o directamente el alta, y el tema de manejo ambulatorio. Vuelvo con lo mismo, atención prehospitalaria, lo importante obviamente es sacar al paciente de la exposición del riesgo de la quemadura, sea lo que sea. Hay que lavar las zonas afectadas, ¿sí?, con fisiológico si se tiene, y soluciones tibias. Cuando hablo de soluciones tibias no hablo de soluciones calientes, sino que no estén frías de heladera, digamos, ¿sí? O sea, obviamente poner algo caliente no le va a gustar nada, básicamente. Hay, bueno, determinar la gravedad de la quemadura, y cubrir con sábanas limpias y secas y plantadas. A lo que va esto es que si tenés algún accidente en tu casa, digamos, no le pongas una bolsa, no le pongas nada que esté sucio, lo más limpio que vamos a encontrar en casa es la ropa blanca. Antiguamente se planchaban las sábanas y las toallas, por lo cual si tenemos algo lavado y planchado, se asume que tiene un nivel de asepsia mejor. Yo en mi caso no plancho nada, pero bueno, sería lo más limpio. En el caso de, obviamente, tener gasas, mejor. Siempre es lo más limpio, tratar de cubrir la superficie quemada. Cuando llega al hospital, lo volvemos a lo mismo. Lo importante siempre es el ATLS, el ABCD, hay que certificar y asegurar la vía aérea, obviamente la parte de la reanimación con los líquidos, el tema de la hemodinámica del paciente, bueno, es siempre lo mismo, y una vez que esté el paciente totalmente compensado, se pasa a la exposición, ¿sí?, se le saca todo, que supuestamente ya debería haber venido con la exposición, o sea, con la ropa, si fue la ropa que se quemó sin ropa, pero bueno, se expone, se revisa de pies a cabeza, y ahí se puede evaluar el tema de la quemadura, la gravedad, la profundidad, si son circunferenciales de tórax o miembros o de abdomen o no. En este caso, cuando empezamos a hacer la revisación, el ABCD, con respecto a lo que es la ventilación, si tenemos una lesión circunferencial de tórax o abdomen en un niño, o de tórax también en el adulto, que está impidiendo, o que sabemos que el ser circunferencial va a impedir la ventilación, se le hace la esterectomía en la cama del shock, ¿sí? Porque si no, no lo vamos a poder compensar directamente. Y bueno, nuevamente el tema de la antitetánica o del certificado del calendario de vacunación que esté completo. ABCD. Pacientes que van a ser tratados de forma ambulatoria son los del grupo 1, que refiere una gravedad menor, ¿sí? Y obviamente según la extensión y la profundidad de la quemadura.
El plan terapéutico, esto va a ser bastante reiterado, repetitivo, así que lo voy a como decir en forma general. Principalmente para el paciente que se va a la casa, el manejo de la herida hay que explicarlo, de todas formas siempre es preferible que las curaciones sean bajo responsabilidad de un médico, ¿sí? Que no sea por parte de los padres, obviamente darles las pautas del alarma, el tema de la analgesia, ¿sí? Que es importantísimo, porque el mal manejo justamente del dolor va a ser una causa de internación también, la necesidad de la hidratación vía oral, y que vigilen el ritmo diurético. Bueno, los AINES se les puede dar, todo el tema de las dosis y la medicación indicada para pediatría, ya lo dijeron. Y el ayuno obviamente se puede indicar previo al procedimiento que se le vaya a realizar como curación programada por especialistas, ¿sí? El vendaje que se le tiene que hacer en general es oclusivo, ¿sí? Esto significa que tiene que estar tapando todas las zonas quemadas, pero no es compresivo, ¿sí? Si pensamos que digamos, la fisiopatología que tiene la quemadura en piel, si le agregamos un vendaje compresivo, vamos a estar facilitando mayor aún el tema del síndrome compartimental, por lo cual cuando nos referimos a oclusivo es que cubra, ¿sí? Todas las zonas afectadas, pero sin comprimir. ¿Qué más? Nada, esto es lo más de lo mismo. Pacientes que tienen que estar internados en la zona de clínica médica son, bueno, aquellos obviamente que necesitamos tener un monitoreo un poquito más estricto, sobre todo en la etapa de reanimación. Menores de 10 años con quemaduras de tipo A, que tengan una superficie mayor al 10% de quemadas, AB con también mayor al 10%, y las de tipo B mayor al 5%, o aquellas que tengan quemaduras de zonas especiales. Las zonas especiales es lo que ya nombraba ahí, que es el tema de la cara, las manos, zonas de flexión, periné, genitales, el cuello, ¿sí? Todo ese tipo de zonas ya de por sí, más allá del porcentaje de la profundidad, tienen que estar internados en el hospital. Aquellas quemaduras que sean causadas por electricidad o agentes químicos, también, sí o sí tienen que estar monitoreados. Y bueno, lo que les decía recién, el tema del mal manejo del dolor, las sospechas de abuso, ¿sí? Ya de por sí se quedan siempre. Y bueno, las quemaduras ya lo dijimos, de las zonas especiales. El plan terapéutico es el mismo, es la internación, el manejo de la herida y la rehabilitación con el tema de los líquidos, ¿sí? Ya sea parenteral o de vía oral, el tema de la alimentación y obviamente, bueno, todos los estudios complementarios que no vaya a ir haciéndoles, dependiendo obviamente de qué tipo de quemadura fue. En el caso de que sean las eléctricas, toda la parte cardíaca, en el caso de las respiratorias, la carboximoglobina, los gases, y obviamente siempre que el especialista intervenga, ya sea como interconsulta, no. En el caso de aquellos pacientes que tenemos que derivar, la derivación tiene que ser en las primeras 24 horas, porque bueno, corren riesgo. Intensivos, lo mismo, ¿sí? Pacientes que presentan un riesgo de vida aumentado, pacientes que van a ser trasladados para un tratamiento en un centro especializado, ¿sí? También tienen que estar en unidades de UTI pediátricas. Los que sufrieron compromiso de vía aérea o los que presentaban quemaduras eléctricas. Es más de lo mismo, y obviamente aquellos pacientes que vienen con la quemadura, pero por un politrauma. Con respecto a las quemaduras de vía aérea, ¿sí? No nos anticipemos, ayer hablaba con Ro sobre esto, y me decía que bueno, que les haga la salvedad, que de por sí una quemadura en cara no nos va a indicar que haya una vía aérea que esté afectada, por lo cual no nos adelantemos a realizar una intubación precoz en un pediátrico, con todo lo que eso implica, pediátrico ni adulto, simplemente porque tenga una quemadura chica, ¿sí? No vamos a evaluarlo realmente, porque si no, bueno, vamos a terminar intubando a todo el mundo. Plan terapéutico, lo mismo, terapia intensiva, ¿sí? Ya lo dijo Gaby. Importante, perdón, el tema de la hipotermia, ¿sí? Pensemos que, como les dije antes, el tema de los niños tienen una piel muchísimo más fina, por lo cual son mucho más sensibles a todo tipo de cambio de temperatura y de todo en realidad. Sumado a esto con el riesgo de las infecciones, hay que evitar la hipotermia. Esto ya desde el vamos, desde el prehospitalario. Cuidados de la herida. Bueno, acá cada médico, cada cirujano tiene su librito. Básicamente lo que sí hay que hacer es el tema de la infusión, del lavado con fisiológico, ¿sí? Tratemos de que sea en un ambiente aséptico y calefaccionado, explicarle al nene para que se calme, etcétera, etcétera.
Y la limpieza de la herida se tiene que hacer con alguna solución jabonosa antiséptica o jabón neutro. En el caso de la clorhexidina, por ejemplo, tiene que ser en un porcentaje de dilución adecuado para quemados, que es un 0,05. No me acuerdo cuál es el porcentaje de concentración que tenemos en la clorhexidina del hospital, pero no es la de quirófano, ¿sí? No es la que tenemos normalmente a mano, porque obviamente los irrita de por sí. Se seca la herida, se cubre con gasas vaselinadas, con nitrofurantoína, con lo que tengamos a mano, pero lo importante es que sea estéril, ¿sí? No el tarro que ya está abierto en la guardia, que manoteamos y le ponemos. Tiene que ser todo estéril porque obviamente un tarro que ya venimos usando y que está en la guardia va a estar contaminado. Intentemos cubrir con 2 o 3 capas de gasa, siempre oclusivas, no compresiva la curación, y se puede poner un film también, esto va a depender del cirujano que lo esté viendo. Hay algunos que usan film, hay otros que no. Se volvió a usar el film, en un momento se había desestimado. El tema de la vacuna antitetánica, obviamente, y la derivación, como les decía antes, en las primeras 24 horas en un centro especializado. Obviamente la analgesia. Tratamiento quirúrgico, volvemos más de lo mismo. El procedimiento obviamente va a estar destinado, o sea, es quirúrgico. El tratamiento de las quemaduras siempre es quirúrgico. Se trata de cubrir la lesión expuesta, como dijimos, y la indicación de mantener la lesión protegida con un vendaje basal va a estar los criterios de la cura oclusiva va a ser principalmente evitar la nocicepción en aquellos pacientes que tienen una hiperalgesia. El solo roce de la ropa o de las sábanas les va a generar muchísimo dolor. El factor emocional, que puede llegar a generarle tanto al paciente como a sus familiares, y obviamente la disminución de lo que es la contaminación de la herida, el sostén, la elevación del miembro en el caso de que sea un miembro que tenga que tener elevación por un tema del compartimental. Un resumen, básicamente, bueno, el manejo de la herida se hace por especialistas, la asepsia de zonas periféricas, los vendajes, la clorhexidina, acá está mal, es 0,05, el debridamiento temprano, obviamente, las primeras 24 horas se usa la sulfadiazina, lidocaína con vitamina K, que este es el Platzul, y después se pueden empezar a usar las colagenasas, ¿sí? Que sería el Luxol y derivados. El objetivo obviamente es mejorar el pronóstico y disminuir la hospitalización. Lo que hay que hacer obviamente es actuar rápido, sobre todo por el tema de las secuelas que puede llegar a generar a nivel estético y funcional de lo que es sobre todo los miembros y las zonas de flexión. Bien, quemaduras B, ¿sí? Profundas. Son los que hay que tratar con injertos, ¿sí? Estos injertos se pueden hacer en las primeras 20, o sea, después de las 24 horas, una vez que esté el paciente ya estable. Estos injertos pueden ser autoinjertos o alinjertos. Los autoinjertos, bueno, obviamente son del propio paciente, que se sacan de zonas dadoras sanas, y los alinjertos que pueden ser de cadavéricos o de cerdos, o también tenemos los sustitutos dérmicos, que son unas membranas que se están usando bastante, y sería como lo más nuevo. Y es prioritario, obviamente, siempre, primero, ante la falta de zonas dadoras, lo que tengamos, primero se cubren manos, rostros y regiones de movimiento como el cuello, la axila, codos y rodillas, que es lo que nos va a generar una discapacidad posterior si esto cura mal. Acá tenemos, bueno, con respecto a los autoinjertos, se extraen pedazos de piel, ¿sí? Con el hematomo, que después se pasan por una especie, esta cosita de acá sería como una pasta linda, por decirlo mal y pronto, que lo que hace es estirar y mellar, o sea, hacer una malla de ese pedazo de piel, que vamos a utilizar después para cubrir las zonas afectadas. Lo importante de los injertos es que no se utilizan como, o sea, la idea no es que sea un parche, ¿sí? Simplemente lo que se hace es que la protección que le da de barrera a la zona afectada por el microclima que genera, y obviamente defendiendo también al tener cubierto de las infecciones, se va a regenerar la piel por debajo del injerto. Muchas veces, la mayoría de las veces los injertos se caen después, ¿sí? Pero lo importante es lo que se genera abajo, porque la piel se regenera. No lo pensemos como que sea justamente un parche, porque no lo son así, simplemente actúan favoreciendo la síntesis de la epidermis.
Acá tenemos ejemplos de lo mismo, cómo van quedando y después cómo quedan. Estos son los sustitutos dérmicos, que son sintéticos, y hay distintas marcas. Serían como las manchas que usamos para las hernias, parecido. Bueno, las urgencias quirúrgicas, quemaduras circulares tipo B, la sepsis obviamente, los compartimentales y las lesiones traumáticas que vengan acompañando las quemaduras. Bueno, el síndrome compartimental, ¿sí? ¿Qué es lo que vendría a hacer? Todo lo que sería la quemadura se genera una gran inflamación, esta inflamación genera edema, ¿sí? Por debajo de la escara de la quemadura. La escara al ser dura no permite la expansión, este edema aumenta, y obviamente empieza a comprometer principalmente, primero, mejor dicho, el retorno linfático, luego el venoso y posteriormente el circulatorio arterial, y así generando isquemia de músculos, tejidos, etcétera, todo lo que tengamos por debajo de la escara. En el caso de los miembros de los músculos, en el caso del tórax y del abdomen en los niños, nos va a impedir lo que es la ventilación. Bueno, es lo que mismo. El diagnóstico obviamente es el edema, la ausencia de los pulsos periféricos en los miembros, Doppler negativo, y obviamente en el caso, bueno, del miembro superior lo que vamos a tener es la contractura isquémica de Goldman, que es la actitud en mano de agarre que les muestro, que sería esta. Ahí tenemos ejemplos del miembro superior con síndrome compartimental. Y el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Es la descompresión de esto, ¿sí? Para poder establecer la circulación mediante la escarotomía. Escarotomía. La indicación es precisa, no se tiene que demorar, tiene que estar bien hecha, porque si no va a derivar justamente en secuelas. Y la indicación es la quemadura de tipo B, circunferencial, que afecta a toda la extremidad del tronco, o una AB con una escala superficial circunferencial, ¿sí? Localizadas obviamente de nuevo en lo que son las extremidades y el tronco. Básicamente son aquellas quemaduras circunferenciales, porque la escara no va a permitir la expansión de los tejidos, y el edema, al seguir aumentando y generando el tercer espacio, va a comprimir los vasos y así producir la isquemia del miembro. ¿Cómo se hacen? Bueno, se hacen cortes longitudinales, paralelos al eje de los miembros, en lo que es tórax, lo mismo entre las mamilas y horizontales, y que se extiende en abdomen en el caso de los niños. Y acá tenemos ejemplos claros de la vida real, digamos. Tengan en cuenta que el tema del tórax y el abdomen, si llega tarde, se puede hacer en el shockroom, lo deberíamos hacer en el shockroom para poder no comprometer, digamos, la ventilación. Luego tenemos la fasciotomía. ¿Qué pasa? Cuando se hace la escarotomía de forma incompleta o con mala técnica, no va a mejorar, básicamente. Sí, por lo cual lo que va a estar indicado es la fasciotomía, que es simplemente, obviamente, incidir las fascias de los compartimientos de los miembros, ¿sí? Sobre todo, estas igualmente va a estar indicada en lo que son los compartimentales por quemaduras eléctricas, es abrir obviamente los compartimientos, en los cuales los miembros se van a empezar a herniar por esas incisiones que nosotros vayamos a hacer, y así obviamente prevenir las lesiones isquémicas. Cuando hablamos de quemaduras eléctricas, después más adelante les muestro algo más, pero tengamos en cuenta que las quemaduras eléctricas van a entrar y van a ir a los sitios con más resistencia, por lo cual la quemadura eléctrica lo que hace es quemar de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, vamos a tener una lesión en piel chica, pero vamos a tener un compartimental grande que va a ir aumentando a medida que pasa el tiempo, porque en realidad lo que hace es afectar directamente al músculo y a las fascias, los tendones, los nervios, etcétera, todo lo que está por debajo, porque la fuente de calor va a estar viniendo desde adentro del cuerpo en vez de desde afuera, ¿sí? Después tenemos lo que es el síndrome inhalatorio, bueno, vamos a tener la historia de exposición al humo, obviamente, adelante, o quemaduras directamente por fuego. El examen físico vamos a tener la quemadura facial, los pelitos de la nariz quemados, broncorrea, esputo carbonáceo, y los hallazgos auscultatorios, obviamente sibilancias y rales. En el caso de los lactantes, el llanto difónico. Para esto también se hace una fibrobronco,
para poder ver la vía aérea, ver cómo está. Y estos son ejemplos. En el medio tenemos lo que es la fibrobronco con la afección de la mucosa. Lo mismo, el diagnóstico es la radiografía de tórax, la laringo, la fibro, y el laboratorio con los gases, que vamos a poder ver la hipoxemia y la carboximoglobinemia. Tratamiento es el oxígeno, la intubación precoz, el ABCDE, los fluidos, broncodilatadores, nebulizadores, no hay que poner corticoides, y la parte de kinesiología, obviamente, cuando el paciente esté un poco más estabilizado. El tema de los antibióticos es lo mismo, no están indicados de rutina, sí, en general esto, cuando hay infección o algún tipo de tratamiento quirúrgico, que en realidad el tratamiento quirúrgico se cura con antibióticos de forma empírica como cualquier cirugía, después no se dejan a menos que sí haya infecciones. Ay, no sé por qué se tapa, pero bueno, otro tipo de quemaduras que tenemos, el congelamiento, la fricción, los ácidos y los álcalis, y las eléctricas que nombraba recién. Con respecto a los ácidos y los álcalis, lo que hay que hacer es contaminar y lavar, ¿sí? Acá voy a hacer algunas salvedades. Cuando pensemos en el escenario de nos está llegando un paciente a la guardia que después vamos a terminar derivando, pero hay que hacerlo bien desde el principio por el tema de las secuelas, como les contaba antes. Si tenemos una quemadura en los ojos, lo que hay que hacer es hacer una irrigación continua de fisiológica, ¿sí? Continua de 24 horas. Podemos arrancar a hacerlo desde la primera atención. Cuando hablamos de quemaduras de cara, cuando hablamos de quemaduras de cara, ayer Romero nombraba que les especifique esto. Pabellón auricular se separa de la cara, de la cabeza, ¿sí? Porque si lo dejamos, si vendamos al paciente con los pabellones pegados a la cabeza, después eso les va a dejar una secuela y no se van a poder separar, obviamente quirúrgicamente sí, pero le va a quedar una secuela. En lo que es cara, manos, genitales y todo el tipo de todas las zonas especiales, se pueden hacer curaciones, hay que hacer las curaciones, siempre intentando dejar libertad para movilidad. A ver, manos. El vendaje en la mano no va a ser entero, va a ser dedo por dedo, para que el paciente, por más mínimo que sea, empiece a moverse de a poco. En la cara se hacen máscaras, unas gasas, cada 3-4 horas. Siempre las curaciones tienen que ser húmedas, tanto en cara como en la parte que sea. Por lo cual se hace una máscara humedecida en lo que es fisiológico y se le pone. En los ojos, no lo hacemos nosotros tampoco, se les puede suturar los párpados, ¿sí? Más que nada para poder evitar la superficie de contacto de la córnea con la sequedad, y bueno, y así protegerlo de todas formas. Quemaduras térmicas, bueno, acá a modo de resumen, lo mismo, sábanas limpias, aplicar, no hay que aplicar hielo porque sigue quemando, y el tema del agua fría, en realidad agua tibia, si no tiene que ser fría de heladera ni tampoco caliente. Las quemaduras por electricidad, lo que nombrábamos antes, el tema del monitoreo cardíaco en las primeras 24 horas, son quemaduras que van a progresar en 20 días, hay que evaluar siempre dónde está la entrada y la salida, y obviamente dependiendo del voltaje que reciba, si fue un accidente con alto voltaje o con voltaje menor, se dividen en alto y bajo después de los 1000 volts, y afecta a los tejidos profundos. Entonces, lo que decía que es una quemadura que quema desde adentro hacia afuera, por lo cual hay que estarle muy encima y sobre todo ver con respecto a dónde está la entrada y la salida, si hablamos de que entran los miembros y salen los miembros, monitorearle los compartimentales todo el tiempo. Evaluarle siempre el tema de la cabeza. Hay muchas veces que tanto entra o sale en la cabeza, entonces también hay que tener en cuenta eso. Con respecto a las quemaduras químicas, lo mismo, sacar la ropa y mucha infusión. Fisiológico y lavado por arrastre. Con respecto al alquitrán, a la brea, que es por contacto, acá sí hay que usar, el lavado tiene que ser con agua fría. ¿Por qué? Porque la brea o el alquitrán es muy caliente, por lo cual una vez que uno lo saca va a seguir quemando. Por lo cual es importante que sea un lavado con fisiológico frío. Nada más. ¿Una pregunta?
Perfecto, gracias, Vicky. Acá te querían hacer una pregunta. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quería preguntar, porque como siempre cambian, así como dijiste lo del film y demás, pusiste vos ahí en la diapo que había que evacuar las frintenas. ¿Y la piel, la dejas? No, se saca. La realidad es que cuando hablamos de las flictenas, nosotros, los médicos, las tenemos que sacar, ¿sí? Porque se genera todo un biofilm. Pero para el común de la gente, en realidad, digamos, es que no las desechen en su casa y que sigan actuando como barrera, por una cuestión de asepsia, ¿no? Claro, Pero nosotros sí las despechamos, nosotros las despechamos y las curamos. Listo, bárbaro, gracias. No hay nada. ¿Alguna Vamos. pregunta, chicos? ¿Hablaste, Maxi? Sí, dije que no tenía ninguna pregunta. Ah, muy bien. ¿Alguien quiere hacer Nada, una la realidad es pregunta? que Quemados cambia mucho. Depende del grupo que uno consulte, va a tener distinto. Que cada uno tiene su forma de hacer las curaciones. Lo importante y en lo que sí se ponen todos de acuerdo es que sean curaciones húmedas, oclusivas, no compresivas. De ahí a lo que tengamos en la guardia a mano, si tenemos fisio solo, es fisio solo y se deriva al especialista. ¿Sí? Bárbaro. Y obviamente con el Pervinox y la clorexidina, los porcentajes porque pueden quemar. Claro. Perfecto. Bueno, gracias, Vicky. Buenísimo. Nada, a ustedes. Gracias. Besos. Un aplauso. Chao. Gracias.